Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión de monólogos científicos donde nuestros investigadores van a usar estas herramientas que durante el mes han estado aprendiendo para tratar de llevar la ciencia en un lenguaje un poco más sencillo, un poco más cercano a ustedes, a los que nos están siguiendo por las redes. A ver, ustedes nos comentarán si pues logramos el objetivo de entretener y que de paso pues se enteren de algunos temas de ciencia, pero de repente de una forma un poco distinta a lo usual, no tan académica, ¿sí? Así que los voy a invitar, si tienen alguna pregunta, si el monólogo de repente no les ha quedado muy claro, pues lo pueden ir haciendo en los comentarios en el Facebook, yo estaré atenta y en algún momento intentaré pues hacer llegar algunas preguntas si las hubiera. Así que voy a empezar ya de una vez con el primer monólogo que vamos a contar con César Castromonte. Él es físico, docente, investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería, y él nos va a hablar sobre los fantasmas existen y están aquí entre nosotros. Bienvenido, César. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Y sí, yo creo en fantasmas. Cuando pensamos... Ay, disculpa, perdí mi mouse acá. Disculpa. Cuando pensamos en la palabra fantasma, usualmente viene a nuestra mente la imagen de un ente atravesando paredes u otros objetos materiales, así como nos lo muestran algunas películas, ¿verdad? ¿Y qué pensarían si les dijera que en este preciso momento, aproximadamente 1.000 billones de unos entes llamados neutrinos nos están atravesando cada segundo? ¿Pueden imaginarse cuánto es 1.000 billones de neutrinos? Solo para tener una idea, toda la población de la Tierra es más o menos 7.8 billones de personas, o sea, el número de neutrinos que nos atraviesan por segundo es aproximadamente 1.000 veces el número de habitantes de la Tierra. Es un número realmente grande, como pueden ver ahí. La historia del neutrino comienza en 1930, cuando en una carta enviada a una reunión de físicos en Tübingen, Alemania, Wolfgang Pauli, uno de los grandes físicos del siglo pasado, postuló la existencia del neutrino como un remedio desesperado, como él mismo lo llamó, para explicar la pérdida de energía durante la desintegración radiactiva. Las peculiares características de esta partícula teórica le hacían dudar de que un experimento alguna vez pudiese detectarla. Es algo que ningún teórico debería hacer, escribió en su diario en ese momento. Y tuvieron que pasar más de 2 décadas para que finalmente el neutrino sea observado en 1956. Ahora sabemos que de todas las cosas que componen el universo, lo más común y a la vez lo más extraño son los neutrinos, capaces de atravesar la Tierra de la misma forma como una bala atraviesa un banco de niebla. Son tan tímidos y elusivos que más de 60 años después de haber sido descubiertos y observados por primera vez, aún tenemos muchas interrogantes sobre ellos. Algunos de estos fantasmas surgen del suelo, debajo de nuestros pies, emitidos por la radiactividad natural de las rocas. Otros son productos de la colisión de partículas extraterrestres llamadas rayos cósmicos con nuestra atmósfera. Algunos otros son resultado de la radioactividad en nuestros propios cuerpos, pero la mayoría de aquellos que están en este momento por aquí nacieron en el corazón del Sol hace menos de 10 minutos. Los neutrinos pueden atravesar el Sol casi con la misma facilidad con que atraviesan la Tierra. A los pocos segundos de haber nacido en el corazón del Sol, hordas de neutrinos consiguen escapar de su superficie y adentrarse en el espacio. En solo pocos segundos, el Sol habrá emitido más neutrinos que todos los granos de arena en los desiertos y playas del mundo. Pero no es solo el Sol, sino cada una de las estrellas visibles a simple vista y las innumerables estrellas que solo pueden ser observadas a través de poderosos telescopios, que continuamente están llenando el vacío con neutrinos. En el espacio, muy lejos del Sol y las estrellas, el universo está inundado de ellos.
En definitiva, hay más neutrinos que cualquier otra partícula que conozcamos, ciertamente mucho más que los electrones y protones que conforman las estrellas y toda la materia visible, incluyéndonos a nosotros mismos. Alguna vez se pensó que estos neutrinos no tenían masa y que viajaban a la velocidad de la luz. Sin embargo, hoy sabemos que tienen una masa muy pequeña y tan pequeña que si tuviéramos algún tipo de balanza subatómica, veríamos que se necesitan al menos unos 100.000 neutrinos para equilibrar un solo electrón. Aún así, la gran cantidad de neutrinos existentes hace posible que en total superen toda la materia visible del universo. Y volviendo a los neutrinos producidos por el Sol, que nos atravesaron en el momento que comencé a hablar, estos ya están más allá de la órbita de Marte. Unas cuantas horas a partir de ahora, estos neutrinos cruzarán los lejanos límites del sistema solar, dirigiéndose al ilimitado cosmos. Los neutrinos atraviesan nuestro universo como si fueran meros espectadores, y son tan tímidos que es realmente notable que siquiera sepamos que ellos existen. Y es justo este comportamiento fantasmal lo que los hace extremadamente difíciles de estudiar, por lo que para aumentar las probabilidades de verlos, los científicos han necesitado crear colaboraciones internacionales para llevar la tecnología al límite, con el fin de construir gigantescos y costosos detectores, como el que opera el experimento IceCube en el Polo Sur. ¿Cómo surgieron estas fantasmales y casi invisibles piezas de materia? ¿Por qué la naturaleza los necesita o simplemente para qué sirven? Son preguntas que aún no tienen respuesta. Y la naturaleza suele esconder profundamente sus secretos. Sin embargo, siempre hay pistas. Es una cuestión de estar preparados para notarlos y actuar cuando éstas se hagan evidentes. Y es para esto que muchos científicos en el mundo entero venimos trabajando desde hace mucho tiempo, tratando de explorar cada camino del laberinto que encierra los secretos de estos fantasmas. Y solo para finalizar, invitarlos a adentrarse y explorar los diversos caminos de la ciencia, y en particular, esta emocionante búsqueda. Quién sabe, alguno de ustedes pueda traer una luz, revelar algo sobre estas partículas fantasmagóricas. Yo creo en fantasmas. Gracias. Gracias, César, buenazo. O sea que realmente existen los fantasmas. Nos acabas de demostrar que existen los fantasmas y están entre nosotros. Así que ahora pasaremos de fantasmas hacia animales andinos. Así que vamos a darle la bienvenida ya a Omar Siguas. Él es magíster en recursos naturales por la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente e investigador de la Universidad Nacional de Huancavelica. Su campo de especialización es el manejo y conservación de fauna silvestre y es un apasionado por la ecología de las vicuñas. Omar nos va a hablar sobre las vicuñas, los rebaños de los apus, su conservación y el comercio de su fibra. Bienvenido, Omar. Gracias, Mayra. Vamos a compartir un momento esto. Ok. ¿Me puedes confirmar, Mayra, que todo se ve bien? Sí, no te vemos a ti, pero vemos... Ah, ya te veo, ya te veo. Ok. Ahora con la magia... Ahora te veo arriba. Perfecto. La magia de los neutrinos. Vamos, dale. Ok. Bueno, empezamos con esto. Buenas tardes con todos, buenas tardes compañeros, buenas tardes público en general. Muchos de nosotros, cuando hemos viajado a Puno, Huancavelica, Cerro de Pasco, hemos experimentado algo de frío. Generalmente usamos gorras, guantes y chalinas como esta. Esta es una chalina que fue tejida por Victoria Riveros, una artesana y comunera de Huancavelica. Una chalina muy parecida a esta, en el mercado internacional, podría llegar a costar unos $4,000.
aproximadamente unos 16.000 soles. ¿De qué lana es entonces? ¿De dónde sale? ¿Por qué cuesta tan caro? Viajemos ahora imaginariamente a través de ella a nuestra puna y el altiplano. Las vicuñas son silvestres, son de color canela, muy esbeltas, tienen grandes ojos y andan de acá para allá. Ellas poseen la fibra más fina y rara del mundo, junto al cashmere, la angora y el mohair. En Perú existen aproximadamente unas 218.000 vicuñas. También existen otras poblaciones de vicuñas en Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador. En el tiempo de nuestros antepasados, la fibra de vicuña era exclusivamente usada por la realeza. Para obtenerla, ellos realizaban una forma de ritual que denominaron chaco. Luego de la conquista, la demanda por esta fibra fina desde Europa creció de una manera tan grande que puso al borde de la extinción a la especie. En los 80, organismos internacionales, personas interesadas en su conservación, elaboraron un instrumento que se llama Convenio de la Vicuña. Y en los 90, a través de un organismo que se llama CITE, se autorizó su aprovechamiento. Básicamente, se modificó algo el chaco ancestral, pero este chaco actual se debería de hacer bajo unas reglas muy estrictas. Por ejemplo, la fibra debería de obtenerse de una manera muy cuidadosa. Y sobre todo, los beneficios de su obtención y su venta deberían alcanzar a las comunidades campesinas. 1 kilo de fibra, que viene de aproximadamente unas 4 o 5 vicuñas, cuesta entre unos $300 a $400. Sin embargo, este negocio no es siempre muy transparente ni tampoco justo. Para convertirse en una prenda de lujo, la fibra de vicuña viaja miles de kilómetros desde los Andes, pasa por Argentina, pasa por talleres en Italia y finalmente se hacen telas a través de las cuales se elabora un proceso de manufactura muy cuidadoso, prendas como esta chalina u otras. Sin embargo, la fibra de vicuña podría dar mucho bienestar a nuestras poblaciones altoandinas. Artesanos como Victoria podrían organizarse y tejer prendas de lujo con calidad de exportación y a través de un proceso de mercadeo muy cuidadoso, colocarlas en el mercado internacional y obtener un mejor beneficio que el solo hecho de venderlas de manera no procesada. Asimismo, también es cuestión de que empresas nacionales e internacionales se pongan la camiseta para apostar por el valor cultural de la vicuña. La vicuña no es tan valiosa por el solo hecho de tener una fibra tan fina, sino porque muchas personas en los Andes creen que las vicuñas pertenecen a los apus, son los rebaños de los apus, y como todo animal silvestre, son hijas de la Pachamama. Comuneros como Victoria albergan la esperanza de que de un lado se pueda en algún momento agregar algo más de valor a la fibra en sí y de otro obtengan una justa retribución por el trabajo que realizan para la conservación y protección de la especie. Muchas gracias. Gracias, Omar, por hacernos conocer un poco más sobre la calidad de la vicuña y el trabajo pues, que hace Victoria y muchas mujeres de los Andes que de repente a veces no lo visibilizamos aquí en la capital, ¿no? Muchísimas gracias, Omar, por darnos a conocer esto. Hemos hablado un poco de fantasmas y neutrinos, hemos visto un poco nuestra vicuña y ahora vamos a pasarnos a
los datos. Así que vamos a dar la bienvenida a Ana Quevedo. Ella es doctora en estadística por Virginia Tech y actualmente es profesora asociada de la Universidad de Piura. Entre sus proyectos con la industria más reciente se relacionan con el monitoreo de procesos y modelos para la predicción en empresas agroindustriales. Ella nos hablará del monólogo ¿Se puede predecir el futuro usando datos? Bienvenida, Ana Valeria. ¿Quién no quisiera saber predecir? ¿Quién no quisiera saber lo que el destino le depara? Predecir el futuro ha sido un sueño de la raza humana desde siempre, porque todos queremos tomar las mejores decisiones en nuestra vida personal, laboral, profesional. Permítame compartir. ¿Quién no quisiera saber, por ejemplo, si la Padula nos llevará al Mundial, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos una bola de cristal que nos revele lo que pasará, ni mucho menos una gema del tiempo del universo Marvel para poder viajar en la línea del tiempo y observar el futuro. Sin embargo, con la tecnología actual y la gran cantidad de datos que esta genera, podemos desarrollar nuestras propias gemas Marvel o, en términos más humanos, algoritmos que hacen predicciones. Estos algoritmos nos pueden ayudar a predecir y se llaman algoritmos de aprendizaje automático. Ustedes saben que usamos estos algoritmos diariamente, todos los días. Es más, muchos de nosotros dependemos de ellos. Por ejemplo, cuando usamos el autocorrector de nuestros teléfonos, este nos adivina la palabra que intentamos escribir. Ahí estamos usando un algoritmo de predicción. Cuando nuestro email nos filtra los correos no deseados, pues el email está usando un algoritmo de predicción. O cuando Netflix nos recomienda películas o maratones, allí se está usando también algoritmos de aprendizaje automático. Netflix está intentando predecir la película o maratón que queremos ver. Pero ¿cómo puede ser esto posible, no? ¿Cómo Netflix, por ejemplo, puede saber lo que queremos ver, ¿no? Porque evidentemente Netflix no puede leer mi mente ni adelantarse en el tiempo para saber qué veré. Simplemente usa datos de nuestro propio comportamiento, ¿no? Por ejemplo, se basa en los datos de lo que hemos visto en el pasado, ¿no? El género de la película, el año de lanzamiento, los actores, el dispositivo que usamos, y también usa datos de usuarios de Netflix que tienen gustos y preferencias parecidas a las nuestras. Todos esos datos son alimentados al algoritmo de Netflix y este pues no puede predecir la película que queremos ver. Por eso decimos que estos algoritmos aprenden de los datos, porque usa datos históricos, datos pasados para predecir el futuro. Usa lo antiguo para predecir lo nuevo. Cuando estos algoritmos aciertan o se equivocan, esa data, esa información también es usada por los algoritmos y por eso se dice que aprenden automáticamente. Mientras más datos se tenga, las predicciones van a ser más precisas. Generar hoy datos, pues no es un problema, porque todo es un dato, ¿no? Una compra que hagamos, un tweet, un like en Facebook, una llamada, todo es un dato. Y ahora existen los datos y se puede almacenar muchísimo. El tema es hacernos las preguntas correctas, buenas preguntas, que ayuden a resolver los problemas actuales de nuestra sociedad. Por ejemplo, hoy en día se puede ayudar a una persona con asma a predecir la evolución de su enfermedad en base a sus experiencias previas. También podemos predecir la ocurrencia del fenómeno del Niño. También se puede ayudar a las agroindustrias a saber cuándo sus cosechas alcanzarán el rendimiento máximo o cuándo es mejor hacer el riego de sus cosechas para alcanzar ese rendimiento máximo. En todos estos campos y ejemplos, estos algoritmos funcionan como la bola de cristal o la gema del tiempo. Finalmente, ¿esto significa que el futuro dejó de ser incierto? Definitivamente no, porque Netflix no siempre acierta con lo que queremos ver, ¿no? Pero si tenemos datos de calidad, es decir, sin sesgos, y hacemos las preguntas acertadas, tendremos menos incertidumbre sobre el futuro. Gracias.
Muchísimas gracias, Valeria. Este evento está súper interesante. Hemos empezado hablando de fantasmas y neutrinos, hemos hablado un poco de las vicuñas y ahora de predicción del futuro. Realmente está súper interesante. Me gustaría saber, a los que nos están viendo, cuáles son los comentarios, sus impresiones hasta ahora. Dejen sus comentarios en el Facebook, que yo estoy atenta para leerlos, o también si hay alguna pregunta. Así que ahora vamos a saltar un poco a saber sobre insectos también. Súper interesante el tema, que tenemos a Flor Ortiz Contreras, docente de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, y él nos va a contar el monólogo Una tierra o una colmena. Bienvenido, Floro. Gracias. Saludos a todos. Y si les contara que este planeta no pertenece a la especie humana, la primera reacción que tenemos los seres humanos al ver un insecto es pisarlo. Tal vez porque son malos. Algunos se lo merecen. ¿Sabían que el animal que más humanos ha matado en nuestra historia es un insecto? Un mosquito, para ser más específicos. También está la pulga, que transmitió la peste negra y casi nos extermina. Y al igual que la pulga, existen muchos insectos que transmiten enfermedades, no solo a animales, sino también a plantas. Pero muchos matan a los insectos sin saber estos datos. Es como un instinto querer pisarlos, tal vez porque son feos, pero hay muchos feos y nadie los quiere pisar o descuartizar. Pero pensemos un minuto. En un mundo sin insectos, ¿podremos exterminarlos? Se estima que existe 10 quintillones de individuos de insectos. Eso es un 10 con 19 ceros. Comparado a los humanos, que somos casi 7 billones de humanos. Un poco para que recordemos la magnitud. Ahí les pongo la cantidad de ceros de insectos y humanos. Si hacemos cálculos matemáticos muy rápidos y nos repartimos la matanza de insectos, cada uno de los humanos tendríamos que matar alrededor de 17 millones de insectos. ¿Podremos? Entonces, los insectos son los más abundantes en nuestro planeta, más que las aves, peces, mamíferos o plantas, o todos ellos juntos. A donde vayas, siempre vamos a encontrar insectos. Y está presente desde nuestra infancia. Yo me recuerdo de la abeja maya. ¿O quién no vio la película La momia, donde aparecen escarabajos? ¿O quién no escuchó hablar del suri cuando habla de iquitos? Como ven, los insectos son parte de nuestra vida. Y lo conocemos muy poco. Y siempre confundimos a las arañas con insectos. Las arañas no son insectos. Para empezar, los insectos tienen 6 patas, 3 a cada lado. Tienen antenas, ojos, alas. Yo siempre digo a mis alumnos que son como pequeños robots muy precisos. Por ejemplo, sus antenas les sirven prácticamente para todo, desde sentir las vibraciones del suelo hasta oler el aroma de su pareja. Feromonas le llaman, a ese perfume que vuelve loco a los insectos machos. No necesitan ponerse perfumes caros para conquistar quien como ellos. Sus ojos son maravillas de la ingeniería y no ven como nosotros. La libélula, o el cachicachi como decimos aquí en Ayacucho, tiene unos ojos con los cuales puede cazar en pleno vuelo, pero no es la única. También tenemos a la mosca, que ya sabemos que no es fácil atraparla. También tenemos insectos que hacen serenatas en las noches estrelladas, como los grillos, saltamontes, cigarras, que mientras más alto canten, son más hermosos para sus parejas. También están los que viven solos por amor, como los efemerópteros, unos insectos que solo viven 24 horas, no comen, y solo buscan el amor y reproducirse. En la otra cara de la moneda, una hormiga reina puede vivir hasta 30 años. Pero no todo es historia de ingeniería y amor. Dentro de los insectos existen las avispas, que son muy macabras. Las avispas parasitoides suelen poner sus huevos dentro de sus presas, y luego los huevos se convierten en larvas, las larvas empiezan a comerse y a crecer dentro de sus víctimas, que aún están vivas. Como la película Alien. Así es que no hay que irse al espacio para ver una escena parecida. La agricultura, por ejemplo, no fue una invención humana. Las hormigas cultivan hongos o crían otros insectos, o los escarabajos coprófagos o acatanjas, que hacen posible abonar el suelo, o las abejas, mariposas y moscas, y muchos otros insectos que ayudan en la polinización. También están los ex-insectos, sí, como los X-Men,
Insectos con superpoderes. Están los que pueden soportar climas extremos y literalmente se duermen hasta que las cosas se pongan mejores. Hay insectos maestros del camuflaje, como la mantis. Maestros del vuelo, como la mariposa monarca, que es el ser vivo que más kilómetros migra. En los insectos está también el animal que más alto salta, hasta 200 veces su tamaño. Es como si cualquiera de nosotros pudiera saltar la Torre Eiffel. A pesar de tener superpoderes, ellos necesitan de nosotros. Los pesticidas, la contaminación, la deforestación y el cambio climático los está matando y los está extinguiendo. Y si ellos se extinguen, los siguientes seremos nosotros. Entonces, este planeta no solo es nuestro, es compartido, es una gran colmena. Gracias. Muchísimas gracias, Floro, por darnos esa visión un poco distinta de los insectos y hacernos presente, pues que ellos son más, nosotros somos menos, y a pesar de eso nosotros, el ser humano, siempre nos creemos dueño de este planeta, ¿no? Cuando debemos más bien respetar y cuidar toda la biodiversidad que tiene nuestro planeta, ¿no? Muchísimas gracias, Floro. Les hago llegar un comentario desde el Facebook. Marcia Castro Reyes dice: muy interesante los temas y se comprenden muy bien ya que usan términos coloquiales. Así que, muchachos, creo que estamos logrando el objetivo. Genial. Así que vamos a continuar con más monólogos. Ahora vamos a hablar sobre sismos. Llegó el momento del movimiento. Así que para esto tenemos a Carlos González. Él es investigador del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres SISMIT de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y nos va a hablar sobre, bueno, conozcamos más sobre los sismos. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Lima, 15 de agosto de 2007, 6:40 de la tarde. Senté en la universidad con un grupo de amigos, empezó el remesón. Se sintió sumamente claro. Inicialmente fue un movimiento anticipatorio. Nosotros pensamos que ya pasará. Luego vino el movimiento fuerte. Y vaya que no fue solo uno, fueron como 2 sismos en uno, causado por 2 rupturas, estrictamente hablando. Luego vino la oscilación ondulante que hacía sentir como si estuviésemos parados sobre una gelatina. Fuimos al patio de la facultad, nos abrazamos dentro de la zona de reunión en caso de sismos dibujado en el piso. Sabíamos que debíamos alejarnos de ventanas y otros elementos que pudieran dañarnos al quebrarse. Y finalmente, para coronar todo, las luces en el cielo. Ello había sido el sismo de Pisco, el terremoto que definitivamente marcó a mi generación. Si estando nosotros a 180 kilómetros del epicentro se sintió de esa manera, no quiero imaginar cómo fue en la misma ciudad de Pisco, en donde fue definitivamente una catástrofe. La ciudad de Lima experimentó dicho evento como uno de intensidad moderada, y aún así vaya que fue fuerte. Pero con lo que quiero iniciar este monólogo es indicando lo diferente que se sintió dentro de la misma ciudad capital. Me gustaría resaltar que, por ejemplo, el nivel de sacudimiento máximo cercano al puerto del Callao fue el doble al que experimentaron las personas en San Isidro, y solamente existiendo entre ellas 12 kilómetros de separación. Una distancia que una persona en buen estado de salud, obviamente yo no, podría correr en 1 hora. ¿Y por qué ocurre ello? Pues la diferencia en el tipo de suelo de cada uno de esos lugares juega un rol importantísimo, en lo que se denomina intensidad sísmica. Uno de los ejemplos más resaltantes es el que ocurrió en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985, durante el denominado terremoto de Michoacán. Ciudad de México se encuentra a casi 400 kilómetros del epicentro y amplificó el movimiento en casi 10 veces en comparación al movimiento sentido en las lomas rocosas circundantes. Dicha ciudad se encuentra sobre un lago desecado, allí donde los antiguos aztecas fundaron la capital Tenochtitlán. A partir del proceso gradual de extracción de agua, quedaron expuestos sedimentos muy blandos, los cuales amplificaron las ondas sísmicas. Es como, imaginemos que el sismo tenga el epicentro en Chimbote y que en Lima sea donde se tenga el mayor sacudimiento. Así de lejos se encontró la Ciudad de México del epicentro del sismo de 1985. Pero aterricemos un momento estas ideas. La corteza terrestre es la fina capa externa de la Tierra donde nosotros vivimos y cuyo espesor es tan solo el 1% aproximadamente del radio total de nuestro planeta. Imaginemos que dichas capas encuentran cierta forma partida en lo que denominamos placas tectónicas. Algunas placas se separan entre sí, mientras que otras se juntan entre ellas. En esa línea, los sismos que ocurren en las costas de Perú principalmente son provocados por el choque de 2 placas tectónicas, la denominada placa de Nazca, que está en el mar, y la denominada placa sudamericana, que está en el continente. Dicho fenómeno de choque entre placas se denomina subducción,
y es el que afecta sísmicamente toda la costa de nuestro país. Una vez ocurrida dicha liberación de energía, se producen ondas que viajan dentro de toda la estructura de la Tierra, en todas las direcciones. Al llegar a la superficie, estas ondas tienden a amplificarse, es decir, aumentan su movimiento, porque encuentran depósitos de suelos cada vez más blandos. Esta es una de las bases de la diferencia y la sensación de movimiento en diversos puntos de determinada ciudad. Pero, ¿y cómo sabemos que en tal o cual ciudad se sintió el evento de determinada manera? Pues dicha percepción se denomina intensidad sísmica y puede tener dos fuentes. La primera se relaciona a cómo las personas sintieron el evento y está graduada en lo que denominamos escala de intensidades de Mercalli. En ella se listan los niveles de percepción en relación a, por ejemplo, la dificultad que podríamos tener al caminar, la caída de ciertos objetos o el daño o colapso de estructuras. La segunda es bastante más objetiva, pues no depende de la sensación de las personas y está relacionada a mediciones en el lugar a través de redes sismológicas. Diversas instituciones han dirigido enormes esfuerzos en adquirir e instalar en distintos puntos de nuestro país sensores que registren el movimiento del suelo. De esa manera, podemos conocer con mucha menor incertidumbre el nivel de sacudimiento producido por terremotos en función de la aceleración de la gravedad. Y lo más importante es que esta información es totalmente pública, así que sismólogos, geofísicos, ingenieros generan importantes investigaciones y experiencias a partir de ellas. En esa línea, vale decir que las normas de diseño y construcción en nuestro país han sufrido constantes mejoras a partir de los daños observados y los registros generados por estas redes sismológicas en sismos importantes. Así, nunca dejamos de aprender del comportamiento interno de nuestro planeta. Finalmente, es importantísimo comprender que el fenómeno sísmico es cíclico y por tanto, donde hubo un evento en el pasado, es más que seguro que vuelva a ocurrir en el futuro. El gran problema es que no sabemos cuándo. Y ante dicho nivel de incertidumbre, es mejor siempre estar preparados. No tomemos los simulacros a la ligera y tengamos siempre identificadas nuestras zonas seguras, nuestra mochila de emergencia y el plan de acción familiar. Tengamos también en cuenta que el sismo no es el que produce las fatalidades por sí mismo, sino el colapso de las estructuras mal diseñadas. Es por ello que también es necesario considerar siempre la asistencia técnica de personal especializado para el diseño de nuestras estructuras, o de ser el caso, reforzar lo ya construido. Estaremos así poco a poco en el camino de convertirnos en una ciudad más resiliente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Nos has dado un recordatorio, quizás un panorama de, bueno, nuestro país es un país que está amenazado siempre por sismos y no siempre sabemos muy bien cómo los medimos, ¿no? Gracias por hacernos recordar, por explicárnoslo y sobre todo, pues, por recordarnos de los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Revisar nuestras estructuras y sobre todo, pues, el uso de la mochila, ¿no? Muchas veces, más es la desesperación de la gente la que provoca los desastres y no tanto, pues, las estructuras, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, y ahora vamos a continuar un poco cambiando de tema a cómo más o menos funciona nuestro organismo. Así que para ello vamos a darle la bienvenida a Eric Sucuple. Él es maestro en Ciencias Físicas Aplicadas por la Universidad de Sao Paulo, licenciado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y se desempeña como docente en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Él nos va a hablar sobre ¿me como para vivir mejor? Bienvenido, Eric. Hola. Imagina vivir en un mundo de Marvel, donde una gran serie de personajes, héroes, antihéroes y villanos forman parte de esto. Ahora imaginemos que el mundo de Marvel es un organismo vivo, donde los héroes y antihéroes forman parte de un sistema de defensa muy completo. Los villanos son partículas y moléculas que van a causar daño al organismo. Dentro de todo este grupo, existe uno en particular. No amigo, Venom. Sí, de que me acompañe por acá. Venom, que ya todos lo conocemos, es un simbionte, es un huésped, y ese personaje tiene algo en particular. Aquellos que hemos visto la película, hemos visto que él presenta un hambre voraz, y cuando se le abre el apetito, no cree en nadie. Él pasa por encima de todos, y quiere comer tanto a buenos como a malos. Pero llega un momento en que Venom y su hospedador, en este caso Brook, llega a un consenso, donde solamente deciden que solo se comería a los malos. ¿Por qué? Porque de esa manera estaría liberando a la sociedad, que es el sistema vivo, el organismo,
de moléculas o partículas que podrían causar daño, bajo un criterio establecido, simplemente que sean malos. A este proceso de eliminación de moléculas y partículas inservibles se le conoce como autofagia. Este proceso, que es intracelular, la autofagia, toma un mayor protagonismo en la célula a partir del año 2016. ¿Por qué? Porque el biólogo japonés Yoshiro Ozumi, que es doctor en biólogo celular, él realizó estudios en levaduras para lograr entender mejor este evento. Ahora, la autofagia se va a encargar de eliminar todo tipo de moléculas propias del desgaste celular, ya sean de las organelas, maquinarias envejecidas, como por ejemplo, una de ellas, la más conocida, mitocondria, que está en mal funcionamiento, así como residuos no favorables del mismo proceso metabólico, de los mismos que se van degradando glucosa, proteínas, lípidos, como son los cuerpos cetónicos y los radicales libres. Todo esto, todo este evento, lleva a la manutención del organismo, a un mejor funcionamiento, a mantener el peso, a elevación del cáncer. Ahora imaginen que eso podría ser un santo grial de la juventud. ¿Se imaginan? Sí, es de sorprenderse porque ¿es posible ser joven? Claro que sí, pero no por toda la vida. Pero sí lo podemos prolongar a partir de la autofagia. Sin embargo, hay momentos en que esta sobresaturación de moléculas, este sobreexceso producidas por la misma fase metabólica, no son favorables para el organismo, por lo que resultaría complejo degradar todas esas moléculas para continuar con el bienestar celular. Eric, se apagó tu micro. Hola. Ahora sí. Perdón. Les comentaba Sí. que uno de estos procesos en los cuales no son favorables es las enfermedades neurodegenerativas. Se batalla día a día contra ello. Y no, bueno, estas enfermedades neurodegenerativas provocan una sobrepoblación de proteínas tóxicas. Una de ellas, por ejemplo, es el Alzheimer, ¿no? Que ya muy bien conocemos cuál es todo el proceso, lamentablemente. Y estos se ven afectados básicamente hacia las neuronas, que las cuales no se van a recuperar, son irreemplazables y deben continuar reciclando. Y a partir de aquí debemos reciclar todas las proteínas para descomponerlas en sus ladrillos estructurales, que ya conocemos son pequeñas partículas llamadas aminoácidos. Y así evitar la acumulación tóxica. Ahora, todo esto podemos ayudar a la autofagia mediante una buena alimentación, un ejercicio a lo largo de nuestra vida. Así que, no estigmaticemos a la función de nuestro antihéroe y hagamos que cumpla su labor de la mejor manera. Pero debemos entender que por más hambriento que puede estar, también se satura y va a pasarla mal. Colaboramos con la función de Venom de nuestra autofagia. Gracias. Muchísimas gracias, Eric. Quiero leer algunos comentarios interesantes del Facebook. Y Senia Silva dice, muy buena la forma de hacer al inicio las preguntas, creando curiosidad al público. Además, se nota que les gusta su tema porque lo explican con sencillez y pasión, características importantes de todo científico. Y otro comentario más, bueno, hay varios comentarios, pero estoy seleccionando solamente algunos. Esteban León dice, con las orejas paradas, oyendo atentamente desde la ciudad de Abancay. Una forma práctica y un tanto entretenida de introducirnos en la curiosidad como cosquilleo que nos induce en la investigación. Felicitaciones. Así que chicos, creo que estamos cumpliendo un poquito el objetivo de salir un poco del laboratorio y contar la ciencia de una manera un poco distinta, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de murciélagos, y para ello tenemos a Amanda Vilches. Ella es bióloga especializada en ciencia ciudadana y análisis de impacto ambiental, fundadora y presidenta de Ciencia Ciudadana Perú, agrupación orientada en reconectar ciencia y sociedad a través del desarrollo de proyectos de investigación participativos y divulgación científica. Ella nos hablará sobre los murciélagos ven escuchando. Bienvenida, Amanda.
Yo siempre he pensado que la estrategia de Batman para combatir el crimen era bastante cuestionable. ¿Y por qué? Bueno, pues a mi parecer, tener una gigante señal en el cielo en medio de la oscuridad de color amarillo, pues no era una estrategia para llegar de sorpresa donde los ladrones y poder combatir el crimen, ¿cierto? Si bien es una excelente estrategia de marketing, yo creo que Batman lo pudo haber hecho mucho mejor. ¿Y cómo? Pues justamente inspirándose en los animales que le dieron origen, que son los murciélagos. Si fuera, la batiseñal sería un sonido que únicamente Batman podría escuchar y que tendría la precisión de milímetros para saber exactamente dónde estaba sucediendo aquellos crímenes con los que combatía en Ciudad Gótica. ¿Y cómo se relaciona esto con los murciélagos? Hoy día les comento cómo. Los murciélagos son animales bastante impresionantes, iniciando desde el hecho de que los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar. Se encuentran en todos los lugares del mundo, a excepción de la Antártida, y si bien comúnmente los relacionamos con zonas bastante cuevas, como campos de cultivo, por ejemplo, los murciélagos se encuentran incluso en las ciudades, junto a nosotros, acompañándonos en nuestro día a día. Estos animales, al menos los que se encuentran en esta parte del continente, son nocturnos. Y esto ha representado definitivamente un reto para estos animales. Si bien no son los únicos mamíferos nocturnos, porque también hay felinos y también monos nocturnos que utilizan la poca cantidad de luz que hay en la noche para observar y reconocer su entorno, los murciélagos han ido mucho más allá. Han desarrollado un sistema de ubicación basado en el sonido. ¿Y cómo funciona esto? Los murciélagos generan unos sonidos a través de las laringes que luego son emitidos hacia el exterior por medio de su nariz y también por su boca en forma de ondas sonoras. Estas ondas van hacia el exterior, chocan con todo lo que se encuentre alrededor y luego retornan al murciélago. Como estas ondas han rebotado, se han visto modificadas. El murciélago recibe esta información y puede tener una imagen bastante precisa de su entorno. Incluso, por ejemplo, hay murciélagos, la mayoría de los murciélagos en realidad son insectívoros. Estos murciélagos tienen la capacidad de poder reconocer un insecto en la noche, un mosquito, por ejemplo, cosa que a nosotros tal vez nos parece bastante complicado ahora en verano, ¿cierto? Pero bueno, grandes poderes llevan también grandes responsabilidades. Y digamos que los murciélagos, en este caso, no han sido bendecidos con una belleza extraordinaria, por así decirlo. Y bueno, si bien no son los más bellos, yo como investigadora siempre digo, bueno, tratando de defenderlos también, que no son tan fotogénicos y que en verdad se ven mucho mejor en persona, ¿cierto? Pero analizándolos objetivamente y fuera de todos nuestros estándares de belleza en la sociedad que tal vez tenemos, los murciélagos tienen estas grandes orejas que les permiten recepcionar una mayor cantidad de ondas sonoras, son como unas antenas gigantes. Tienen una hoja nasal que pueden ver ahí, que ayuda a dirigir y focalizar el sonido al regresar. Y además tienen pelos altamente sensibles. Y seguro se preguntarán, pues ya ahora sí sé de que los murciélagos ecolocalizan, pero ¿eso de qué sirve? Y aunque no lo crean, hay nuevas tecnologías que se han desarrollado inspirándose en los murciélagos. Y una de ellas es, por ejemplo, estos carros que últimamente se han vuelto cada vez más comunes, que permiten reconocer, o que separan, mejor dicho, cuando van a chocar con otro carro o tienen un obstáculo cerca. Entonces, estos carros, pues, ¿cómo es que saben que hay un carro a 5 metros que cuando estás estacionando para atrás te vas a chocar? Pues justamente tienen un sistema similar al de los murciélagos, que fue inspirado en estos animalitos. Estos carros tienen unos láseres que se lanzan hacia el exterior y que retornan nuevamente al dispositivo y le dan la información de cómo ha variado este láser. Entonces, el carro, bueno, el dispositivo, porque obviamente no hay una persona detrás de eso, sino es simplemente un dispositivo que transforma la información que obtiene, le indica, no, tienes que parar ahí porque hay un objeto cerca. Igual murciélagos. Como pueden ver, estos animalitos han servido de inspiración para el desarrollo de estas tecnologías. Bueno, los murciélagos definitivamente han superado la ficción. Han logrado lo que ningún mamífero ha logrado, que es volar, y han desarrollado un sistema único para poder ubicarse basado en el sonido. Han revolucionado la naturaleza, por así decirlo. Los murciélagos, si bien no son multimillonarios y tampoco tan guapos como Batman,
pues nos han enseñado lo importante que es investigar la naturaleza, lo importante que es conocerla para tener esta información, incluso de aquellos bichos, aquellos animalitos que no nos resulten tan atractivos, por así decirlo. Y que podemos utilizar a la vez esta información obtenida mediante la investigación para desarrollar nuevas tecnologías inspiradas en la naturaleza. Muchísimas gracias, Amanda, por darnos esta visión un poco conocida de los murciélagos, ¿no? Sobre todo ahora que, pues, a raíz del COVID se les ha echado un poco la culpa cuando ellos, pobrecitos, no tienen nada que ver con esta enfermedad. Y bueno, pero qué bueno que nos has podido dar esta visión de la colaboración, la contribución importante que hacen estos animales, aunque parecen feos, pero realmente son muy, muy importantes. Muchísimas gracias, Amanda. Vamos a seguir con los monólogos. Ahora vamos a hablar sobre nuestro mejor amigo, que es el perro. Así que vamos a dar la bienvenida a Aldo Valderrama. Él es docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y nos hablará sobre el perro es nuestro mejor amigo. No hagamos que se rompa esa hermosa relación. Bienvenido, Aldo. Hola, hoy vengo a hablarles de la historia de Juanito. Juanito es un niño que vive en las montañas de los Andes peruanos. Él se levanta muy temprano todos los días para colaborar con sus padres pastando a las ovejas. Esta noble labor la realiza en su lugar, bueno, en el centro poblado, en compañía de su perro llamado Firulais. Juanito y Firulais son los mejores amigos, razón por la cual realizan muchas de las actividades juntos. Luego de pastar a las ovejas, Juanito se despide de Firulais para ir a la escuela. Al retornar a casa, se reencuentra alegremente con sus padres y con su entrañable amigo Firulais, a quien llena de mimos, abrazos y besos en señal de cariño, recibiendo uno que otro lengüetazo por parte del perro. Llegadas las horas de la noche, ambos se retiran a dormir. Sin embargo, aunque toda la familia duerme en la misma habitación, Juanito cuenta con su propia cama, donde duerme en compañía de su buen perro Firulais, quien de un salto sube a la cama y se acomoda a los pies de Juanito, luego de dar varias vueltas hasta encontrar el punto exacto de comodidad. Un buen día los padres de Juanito se levantaron muy apresurados, debido a ser un día festivo, nada más y nada menos que el aniversario del centro poblado donde viven, razón por la cual mataron a su mejor oveja para comerla como parte del banquete en el festín y compartirla con los familiares y amigos que visitaron, o que los visitaron. Y como en todo día de fiesta, hasta Firulais debe participar, esa fue una razón por la cual el padre de Juanito, luego de matar a la oveja, extrajo los pulmones e hígado de esta y se la dio de comer a Firulais, quien las devoró extasiadamente. Pues bien, en esta historia podemos encontrar varios factores de riesgo de una enfermedad muy peligrosa llamada quiste típico, la cual es una enfermedad parasitaria que consiste en el desarrollo de quistes en los pulmones, hígado o eventualmente en cualquier parte del cuerpo, incluido el cerebro, ¿no? Y esta enfermedad es transmitida a las personas vía oral por las heces de los perros que contaminan el suelo, el agua o los alimentos, pero que sin embargo, para que el perro se infecte con este parásito, es necesario que su propietario lo alimente con vísceras crudas que contengan quistes hidatídicos, pertenecientes a vacas, ovejas, cabras o cerdos faenados generalmente en el domicilio. El tratamiento de un quiste hidatídico en una persona es generalmente quirúrgico, implicando gastos económicos en el tratamiento y en la recuperación, así como generando pérdidas permanentes de las capacidades físicas. La prevención y control de esta enfermedad se basa en fortalecer los hábitos de higiene de los pobladores de las zonas rurales dedicados a la ganadería, especialmente la ganadería ovina, quienes deberían desparasitar a los animales domésticos o inclusive vacunarlos contra esta parasitosis, pero sobre todo nunca alimentar a los perros con vísceras crudas. Ahora bien, volviendo a la historia, debido a que Juanito estuvo expuesto a todos los factores de riesgo para adquirir esta enfermedad parasitaria llamada quiste hidatídico, pocos años después comenzó a sentir agitación, cansancio, tos y un extraño dolor en el pecho, al pastar a las ovejas, al ir y al regresar de la escuela y al jugar con Firulais.
Sus padres, al observar que estos signos eran recurrentes, decidieron llevarlo al centro de salud, donde el médico diagnosticó que Juanito tenía un quiste hidatídico del tamaño de su puño dentro de uno de sus pulmones. En consecuencia, Juanito tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia para extirpar el quiste en mención. Sin embargo, no se garantiza que su recuperación física sea rápida y completa. Por otro lado, al vivir su familia en hacinamiento, o sea, dormir todos apretados en una sola habitación, es posible que todos los miembros de la familia estén padeciendo de esta terrible enfermedad, por lo que el médico recomendó que los padres también sean diagnosticados. Luego de la delicada operación, que felizmente fue exitosa, Juanito debió recuperarse durante varios meses para poder realizar sus actividades diarias con relativa normalidad. Consecuentemente, por recomendación del personal de salud, toda la familia mejoró sus hábitos de higiene, tales como lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos luego de jugar con Firulais, querer mucho al perro, pero no besarle en la boca, llevar a Firulais al veterinario trimestralmente para que sea desparasitado, llamar al veterinario para que desparasite a las ovejas, pero sobre todo, nunca, pero nunca más alimentar al perro con las vísceras crudas de los animales que faenen en casa. Ahora Firulais cuenta con control veterinario, Juanito está recobrando su salud y su familia está recuperándose económicamente, pero muchos otros pacientes con quiste hidatídico no tienen la misma suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo, por darnos a conocer esta enfermedad que pueden sufrir nuestros animales, nuestras mascotas, y a veces no la conocemos, ¿no? Y también sobre lo importante, el cuidado. Están comentando en Facebook, que agradecen por información de cómo cuidar a los perritos, a nuestras mascotas favoritas, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo. Y a continuación vamos a seguir con algo muy complejo, y para eso tenemos a Cristian Solís. Él es doctor en Química Teórica y Modelización Computacional por la Universidad de las Islas Baleares, España, y actualmente profesor de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él nos va a hablar sobre sistemas complejos. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una recesión global, una pandemia de consecuencias impredecibles, el cerebro en acción. ¿Qué tienen en común todos estos eventos? Que estos eventos acontecen en sistemas complejos, ¿no? Estos sistemas, los sistemas complejos, pueden ser muy diversos, sin embargo comparten algunas características comunes. Y es esas características, algunas de ellas, de las que te voy a explicar hoy día. Los sistemas complejos, al igual que otros tipos de sistemas, están conformados por componentes del sistema que interaccionan entre ellos. Pero a diferencia de otros tipos de sistemas, la interacción que se da entre estos componentes, en este caso las varillas que unen aquí en esta representación a las esferas, cambia, es dinámico, y cambia en respuesta a un entorno, al medio ambiente. De ese modo, el sistema pasa por diferentes estados, como ves aquí. Bueno, aquí lo represento 3 estados, 1, 2 y 3, 3 estados. Cambia. Y en cada estado, el sistema tiene unas propiedades particulares que dependen de las interacciones de los componentes del sistema. Esas propiedades se conocen como propiedades emergentes. Como te señalé, aquí en el sistema complejo, formado por varios componentes que interaccionan entre sí, se puede decir que el todo, la forma en que interaccionan los componentes y sus propiedades que cambian dependiendo de su entorno, el todo no es igual nunca que la suma de las partes. Para comenzar a hablar, para dar una introducción sobre los sistemas complejos, hablaré de un sistema complejo como son las bandadas de aves. Es un sistema que ha sido bastante estudiado, no solamente por personas, por científicos del área de biología, sino también por físicos y matemáticos, que han buscado desentrañar cómo así es que estas aves tienen ese comportamiento en conjunto, de un modo tan ordenado y preciso, según las circunstancias a las que se enfrentan. Incluso estas aves pueden llegar a migrar grandes distancias, de polo a polo, alcanzando distancias de 16.000 kilómetros, ¿no? ¿Cómo así? Muy bien.
A las aves también se les puede, estas bandadas de aves se les puede entender como sistemas complejos. Empezaremos diciendo que un componente de ese sistema será un ave, como está representado ahí, al igual que la esfera, análoga a la esfera que te había colocado anteriormente. Y cada componente interaccionará con otros componentes de diversos modos. Esas serán las interacciones, en este caso representado con las varillas, ¿no? Muy bien. Pero como tú también creo que lo has podido observar, el comportamiento de las aves no es lo mismo, dependerá del entorno en el que se encuentre. No será lo mismo a la orilla del mar que en el aire, trasladándose de un lugar a otro o enfrentándose a un depredador, ni será lo mismo, por supuesto, por ejemplo, en una laguna altoandina. En cada uno de estos lugares, los componentes del sistema interaccionarán de diferente modo con el entorno. Es más, ahora se sabe que esas interacciones están siendo alteradas por el cambio climático. Como el ejemplo gráfico que te mostré aquí, el conjunto, el sistema, según el estado en que se encuentre, también tendrá diferentes propiedades emergentes. Y bueno, te diré que los sistemas complejos en general son estudiados de un modo multidisciplinar por profesionales de diversas áreas: física, matemática, química, biología, dependiendo del contexto, economistas, estadísticos, etc. Aquí también el todo es más que la suma de las partes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Y ahora vamos con otro Cristian también, Cristian Mejía Álvarez. Él es doctor, médico, docente, investigador, y nos va a decir sobre No nos engañemos. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, muy buenas tardes. Soy médico y en realidad nosotros combatimos a la muerte día a día. Y más en esta pandemia hemos podido ver que murieron muchas personas y que el Perú se convirtió en el país más afectado del mundo. Y todos sabemos que por ahí muchos acudían a nosotros como médicos y nos decían: doctor, me enfermé de COVID. Doctor, mi mamá tiene COVID. Y en realidad tratábamos de decirle: ya mira, quédate en casa, mira, usa paracetamol, usa esto de acá, no salgas. Pero siempre nos decían: doctor, ¿y no me va a recetar un antibiótico? Doctor, ¿no me va a dar tal? A mi vecina le he hecho caso y me dice que tome ivermectina. Me dice que toma dióxido de cloro. Me dice que tome este medicamento, y este de acá, y este de acá, y una serie de medicamentos que uno dice: ¿por qué? ¿Quién te ha dicho que en realidad eso funciona? Es un virus, no puedes tomar antibióticos, no es un protozoo. Entonces, esto de acá es una grave realidad. No nos engañemos al pensar de que tomar muchos fármacos significa que te vas a curar más rápido. No nos engañemos al pensar que porque le funcionó a tu vecina, te va a funcionar a ti. No nos engañemos que por el hecho de que en realidad otro médico le da a alguien, en realidad es un buen doctor porque le da una lista grande de recetas. En realidad, hay muchos estudios que muestran que para el 2030, en 9 añitos, la resistencia bacteriana va a matar más que el cáncer, más que la tuberculosis y más que muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque en realidad estamos propiciando de que las bacterias y otros organismos que viven dentro de nosotros ya no tengan efecto y no mueran con medicamentos. Actualmente tenemos muchas bacterias, muchos virus que son resistentes a múltiples fármacos porque en realidad estamos que los consumimos como caramelos. Entonces, no nos engañemos que esto es una realidad que todavía está lejana. Y esto lo hemos vivido todos. Acuérdense cuando alguien por ahí tiene un malestar de la garganta, se siente un poco mal del estómago y va a la farmacia. Y en la farmacia te dicen: ok, sí, mira, tómate este medicamento. Ah, ya, doctor, perfecto. Y nos sentimos felices cuando nos dan un medicamento. Inclusive, cuando vamos a algún médico y el doctor nos dice: bueno, reposo, agua, y le dice: doctor, pero ¿no me va a inyectar algo? Doctor, pero ¿no me va a recetar más medicamentos? Y el doctor te dice: no, no se preocupe, no. Y tú sales descontento de la atención. Entonces, confiemos en nuestros médicos, confiemos en el personal de salud, no hagamos caso a la comadre, a la vecina, a la amiga que te dice: toma esto, a mí me funcionó. Porque estamos generando una situación
que nos va a perjudicar de acá a unos años. Esto de acá es una gran realidad. Hemos hecho investigaciones acerca de la automedicación, acerca del uso de medicamentos genéricos y de marcas, y vemos que la población hace caso a quien guste, a quien desee, y no necesariamente a un profesional certificado. Entonces, pon atención, banderita roja, si es que alguien te dice, toma esto, porque hemos visto que a veces hasta anticonceptivos dan para enfermedades bacterianas, y eso en realidad es un gran problema. Pero, ¿qué podemos hacer? Algunas cosas para poder mejorar. 1, si te sientes mal, es bueno pedir consejo, pedir ayuda, aconsejarte de uno a otro, pero no le creamos a todo el mundo. Punto 2, todo lo que aparece en internet no es cierto. No pienses que porque está colgado en una página web va a ser 100% la verdad. Muchos lugares no son certificados. Tenemos que buscar buena información, y esto sirve también para esto de la pandemia, ¿no? Y punto 3, anda a un profesional de la salud y trata de decirle que te explique para qué sirve cada uno. Trata de decirle, doctor, ¿por qué me está dando esto? Entonces, con esas 3 cositas, en realidad vamos a mejorar esta situación, y en realidad vamos a tratar de que no nos dejemos engañar y no nos engañemos nosotros mismos con que muchos fármacos generan recuperación. Eso no es así. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por hacernos reflexionar pues con estas prácticas no muy buenas de automedicarnos, ¿no? Siempre hay un profesional, y para eso es el profesional, justamente para velar por nuestra salud y darnos la medicina que necesitamos en el momento que necesitamos, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por este monólogo. Siguen llegando algunos comentarios. Por ejemplo, Karina Sucruple dice: felicitaciones por este gran evento que convoca a excelentes profesionales que aportan mucho al campo de la investigación y motiva a que podamos seguir este camino desde el campo laboral que nos desempeñamos. Felicitaciones. Vamos a continuar ahora con Ángel Medina. Él es biólogo, magíster en bioquímica, doctor en ciencias biomédicas y con grandes deseos de convertirse en un divulgador científico. Nos va a hablar sobre epigenética. Bienvenido, Ángel. Gracias Mayra. Buenas tardes con todos los presentes y los que nos están viendo. Bueno, hoy día les hablaré sobre un tema sencillamente fascinante que me ha causado bastante atención, que es relacionado a la genética. ¿Qué tiene que ver esto con la posibilidad de poder cambiar nuestro destino genético? Nosotros tenemos la posibilidad de poder modificar, según nuestras actividades diarias, nuestro esquema genético. Voy a compartir unas diapositivas. Por ejemplo, les presento aquí 3 personajes que son muy conocidos mundialmente. Tenemos al chileno Pablo Neruda, un poeta. También tenemos a Luciano Pavarotti, que es un tenor italiano. A Mario Moreno Cantinflas, un comediante mexicano. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común estos personajes? Estos personajes tienen en común que los 3 murieron con cáncer. ¿Qué es lo que queremos expresar aquí? El cáncer es un problema genético y nosotros nos planteamos la pregunta si podríamos modificar la expresión de nuestros genes de alguna manera, podríamos tener injerencia sobre ellos. Por ejemplo, aquellos genes que predisponen al cáncer principalmente, o algunas actividades como la actividad física podrían tener injerencia sobre esto. Bueno, nosotros estamos destinados cuando nacemos con un mapa genético ya predestinado, y esto de alguna manera podría generar dentro de todo este esquema algunas proteínas defectuosas, y esto podría causarnos un problema, una enfermedad. Bueno, eso era una situación inmutable que se tenía que dar siempre más adelante. No había más que investigar allí. Pero afortunadamente, pues la epigenética cambia este panorama, ¿no? La epigenética, en términos sencillos, coloca como etiquetas, estudia las etiquetas que están colocadas sobre nuestros genes. Esas etiquetas, que son moléculas, hacen que estas moléculas puedan encender
literalmente un gen, pueden activar un gen, o en sentido contrario puedan no activar o apagar la expresión del gen. Dentro de esto del encendimiento de los genes podríamos tener algunas descripciones como la cromatina abierta, las citocinas no metiladas, las histonas acetiladas, que son moléculas que componen nuestro ADN, y esto hace posible pues la transcripción de los genes. Sin embargo, cuando hablamos de genes inactivados, tenemos pues que la cromatina está condensada, las citocinas están metiladas y las histonas están desacetiladas, y esto va a permitir que no podamos tener la posibilidad de poder expresar los genes que estamos viendo en este momento. Ahora, lo que hacemos diariamente modifica nuestra epigenética, y respecto a esto hay algunas características importantes que pueden hacer una modificación mucho más fuerte, que es el ejercicio o actividad física. Cuando hacemos ejercicio físico ocurren varias cosas. Dentro de esto podemos mencionar que modificamos nuestro entorno metabólico, ciertas moléculas se van a elevar en su concentración y algunas moléculas van a disminuir. Es decir, incrementamos la expresión de algunos genes y disminuimos la de otros. He aquí donde radica la importancia de la epigenética, y pues este es un campo estelar en este momento. Por tanto, si nuestros personajes aludidos al inicio hubiesen dedicado tal vez un poco más de espacio a la actividad física, tal vez su destino hubiera sido otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por hacernos saber que, si bien es cierto, nuestra información genética está en nuestros genes, pero nuestra interacción con el medio ambiente, nuestro estilo de vida también tiene mucho que ver, ¿no? No todo está ahí, sino que también es súper importante también cuidar nuestro estilo de vida, porque depende de que una enfermedad se desarrolle o no, dependiendo de la disposición genética, pero también de cómo nosotros nos cuidamos, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel, por hablarnos de epigenética, que todavía es un término no muy difundido quizás, pero es importantísimo que lo conozcamos. Vamos ahora a saltar a ecosistemas. Vamos a recibir a Claudia Caro Vera. Ella es profesora de biología de la Universidad Nacional Agraria de Molina, y su monólogo se titula Ecosistemas para ocasiones especiales. Bienvenida, Claudia. Gracias. Bueno, y hoy día vamos a hablar de ocasiones especiales, y hemos tenido un momento especial ahora, y yo ya estoy navideña con algunas cositas aquí, y probablemente muchos de ustedes también ya estén preparando las cosas para Navidad, y quisiera que pensemos un momentito en esas ocasiones especiales. Vamos a pensar en cuándo fue la última vez que alguien les regaló un ramo de flores, por ejemplo, o que ustedes le regalaron flores a alguien. ¿Cuándo fue esa vez que se tomaron una copa de vino para celebrar algo importante? O mejor aún, que ustedes recibieron un regalo. ¿Se me escucha bien? Mira, me acaban de decir que no se me escucha. Se escucha un poco distinto ahora. Ok, ¿ahora? ¿Mejor? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, pensando un poco en estas ocasiones especiales, a mí hace poco me regalaron un polo que me parece bastante bonito, me gusta mucho, es de bonito diseño y además es 100% algodón. La pregunta viene a continuación. ¿Se han puesto a pensar qué hay detrás de esa copa de vino, qué hay detrás de ese ramo de flores y qué hay detrás de este polo tan bonito que me gusta? Yo creo que todos ustedes tienen la respuesta y probablemente estemos pensando lo mismo. Sí, puedo leer lo que están pensando y la respuesta son los ecosistemas. Los ecosistemas contribuyen con nosotros de diversas formas. Por ejemplo, ¿sabían que detrás de un ramo de rosas existe la posibilidad de que esas puedan salir mal si es que no tenemos la temperatura adecuada? Para producir un ramo de rosas necesitamos que la temperatura no baje de 15 grados centígrados. Si la temperatura baja, a las rosas les da frío y ya no son tan bonitas.
¿Sabían que para producir 1 litro de vino necesitamos aproximadamente 1 kilo, 300 gramos de uvas? Y que además, para producir estas uvas, necesitamos 500 litros de agua y 1200 horas de luz, para que éstas hagan fotosíntesis. Si no tenemos estos requerimientos, las uvas no están a punto y nuestro vino ya no es tan bueno. Mi pollo, que me gusta tanto, ha necesitado 250 gramos de algodón. Para producir este algodón, necesita 4 metros cuadrados de suelo fértil y además 2.700 litros de agua. Sí. Se dice que el algodón es un cultivo sediento porque necesita mucha agua. Agua, suelo, luz, sol, temperatura y muchos otros componentes forman parte de los ecosistemas. Y la interacción de todos estos elementos hacen posible que nosotros tengamos flores, que tengamos vino, que tengamos ropa, pero mucho más. Hacen posible que nosotros tengamos comida en la mesa, que tengamos agua, que tengamos oxígeno y todo aquello que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Los ecosistemas contribuyen con nuestro bienestar de diversas formas. Así que vamos a recordar esto. Los ecosistemas contribuyen con nuestro bienestar y con nuestro desarrollo de diferentes formas. Y a estas contribuciones es a lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Pero aún hay más cosas. Hay 3 tipos de servicios ecosistémicos básicos. Hay algunos que son aquellos que podemos encontrar en el mercado, por ejemplo, como comida, como fibra para poder hacer nuestra ropa o como agua para tomar. A estos servicios se les conoce como servicios de provisión. Pero además tenemos servicios que sirven para regular la calidad del aire, para regular la calidad del agua, para mantener un suelo fértil o mantener toda la biodiversidad de la que hablamos en un monólogo pasado. A estos servicios se les llama servicios de regulación. Pero aún hay más. Los ecosistemas también nos ofrecen la oportunidad de poder aprender, nos ofrecen la oportunidad de investigar y la oportunidad de relajarnos. ¿Quién no ha pensado en un paisaje bonito para irse de vacaciones? Echados en la playa, disfrutando del sonido del mar, del sol. Estos también son servicios, y a esos servicios los llamamos servicios culturales. Así que es indudable que los ecosistemas son muy importantes para nosotros. Dependemos de ellos para estar bien y para poder desarrollarnos. Saben, por ejemplo, que la estimación de la contribución global de los servicios ecosistémicos en el mundo se ha estimado en más o menos 125 trillones de dólares anuales. 125 trillones. Una cantidad impresionante. Es un 125 seguido de 14 ceros aproximadamente, el equivalente a que cada peruano gane unos 384 millones de dólares al año. ¿Se imaginan qué haríamos con tanto dinero? Lamentablemente, en los últimos años hemos perdido muchísimos servicios ecosistémicos por muchas causas, principalmente porque hemos deforestado o porque la urbanización no ha sido bien planificada, porque se han arrojado muchos residuos, por el cambio climático, y se estima que la pérdida asciende a 2 millones de veces el Producto Bruto Interno del Perú del año pasado. Por lo tanto, aquí hay algo que debemos recordar, y es que si nosotros queremos estar bien, nuestros ecosistemas tienen que estar bien. El bienestar de los ecosistemas es el bienestar de las personas. Ahora que viene Navidad, y estamos pensando en detalles especiales para las personas que amamos, porque nos dan tanto durante todo el año, también es un buen momento para pensar en un detallito especial, en un regalito especial para ese ecosistema que tenemos alrededor. Podemos decir, esta Navidad, ¿qué le regalo a mi ecosistema? Tal vez podemos ser más eficientes con el uso de la energía, podemos consumir menos agua, podemos disminuir nuestro consumo de cosas para no generar tantos residuos sólidos. Esa reciprocidad con el ecosistema es muy importante, porque además es importante mencionar, y con esto termino, que los ecosistemas no son solamente para ocasiones especiales, sino que los ecosistemas son para toda ocasión. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Y ahora vamos a continuar con un tema volcánico. Así que vamos a darle la bienvenida a Zaida Japura. Ella es ingeniera, especialista en el estudio de las cenizas volcánicas del Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET.
Ella nos contará sobre ¿la ceniza volcánica es peligrosa? Bienvenida, Zaida. Zaida, no te escuchamos. ¿Puedes activar tu micro? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Okay. Muy buenas tardes. Y bueno, como sabemos, los seres humanos necesitamos aire, ¿no? Para vivir, pero necesitamos un aire limpio para tener una vida sana. A nivel mundial, los países de la India, la China, Pakistán y Bangladesh son los países que superan las normas de la OMS en cuanto a presencias de partículas muy finas en el ambiente. O sea, estamos hablando de partículas muy pequeñitas, o sea, de 10 micras. Esto se origina por la producción de industria, agrícola, el sistema de calefacción y por vehículos motorizados. Pero hay también una actividad que genera este tipo de contaminación. Son las erupciones volcánicas. Entonces, nos ubicamos primero. Estamos en Perú. Y nos hacemos una pregunta. ¿Qué es un volcán? Yo sé que muchos me dirían, un volcán es una estructura en forma de cono que emite muchísima lava. Por una parte, estamos algo equivocados, ya que nuestros volcanes en el Perú no emiten lava y ríos de lava, como tal vez hemos visto en películas. Nuestros volcanes son muy peligrosos y violentos, porque emiten gran cantidad de gases y mucho material particulado. Y dentro de ellos está la ceniza volcánica. ¿Y esto por qué se da? Porque nuestros volcanes se originan por el choque de placas, o sea, la placa Nazca y la placa sudamericana. Esto genera un derretimiento de la roca, donde se genera magma y se forman los volcanes activos. Entonces, ya conocemos cómo se forman los volcanes. Nos hacemos una segunda pregunta. ¿Qué es la ceniza volcánica? No es nada más que magma pulverizado, o sea, magma hecho trizas, que sale a través de esas columnas, de esas nubes muy calientes y oscuras que salen de los volcanes. Que esto es transportado por el viento y el material particulado que se encuentra en esta nube tiene que caer. Y ahí es donde se origina la caída de ceniza volcánica. Entonces, ¿por qué los vulcanólogos estudian la ceniza volcánica? ¿Porque tiene oro? ¿Porque tiene plata? No exactamente. En realidad, la ceniza volcánica es peligrosa para la salud. ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con la nariz puede ingresar y llegar hasta los pulmones y provocar problemas respiratorios. También, al contacto con la piel nos puede generar irritaciones y el contacto con los ojos nos puede generar incluso hasta conjuntivitis. Pero ¿cómo analizamos este peligro? Nosotros los vulcanólogos tomamos en cuenta 4 factores muy importantes. Uno, que es el tamaño de las partículas. Mientras más pequeña, es más peligrosa. Las partículas más pequeñas de 10 micras son las que pueden ingresar a nuestras vías respiratorias y causando problemas en los pulmones. Ahora, el otro punto importante es la exposición. ¿Qué tan expuestos estamos? ¿Estamos expuestos todos los días, mayor tiempo? Eso también representa un problema. También las enfermedades preexistentes. Si hay personas, niños, ancianos que presentan enfermedades en las vías respiratorias, esto puede agravar el problema si estamos expuestos a la ceniza volcánica. Y bueno, como último, pero no menos importante, que es la composición. Mientras la ceniza tenga una composición más tóxica, es más dañina para la salud. Y un punto muy importante es que nuestros volcanes emiten ceniza muy tóxica. Entonces, tenemos que cuidarnos. Bueno, ya conocemos cuáles son los factores y los efectos que tiene la ceniza volcánica. Y por último, tenemos que saber qué hacer en caso de estar en contacto con la ceniza. Es importante usar la mascarilla. Bueno, ahora ya lo usamos. Si hubiera una erupción volcánica, sería útil, muy útil en realidad. También cubrirnos la mayor parte de la piel para no entrar en contacto con la ceniza. Y también no consumir alimentos ni agua que estén contaminados por la ceniza. Entonces, toda esta información es importante, pero muy aparte de eso también sabemos que los volcanes no siempre generan un problema. Al pasar de los años pueden mostrarnos o darnos a ver paisajes hermosísimos, como es uno de la ciudad de Arequipa.
Bueno, espero que esta información les haya servido y podamos conocer un poquito más de nuestros volcanes activos en el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zaida, por esta información interesante, de repente poco conocida para muchos de nosotros. Al menos yo, bueno, que vivo en la costa, no tengo cercanía con los volcanes, de repente mucho nos pasa así, pero es bueno saber, ¿no? Es bueno saber sobre todo que pues, nuestro país es diverso y es bueno conocer un poco de toda de nuestra geografía, ¿no? Muchísimas gracias, Zaida, por esta información. Siguen llegando muchos comentarios en el Facebook que les está gustando los monólogos. Creo que vamos a tener un poquito de tiempo por si la gente que nos está siguiendo tiene alguna pregunta para nuestros monologuistas, investigadores, pues es el momento de ir haciendo sus preguntas a través del Facebook. Tenemos unos 2 últimos monólogos, así que ahora vamos a hablar sobre amigos invisibles. Para ello tenemos a Renzo Valdés. Él es microbiólogo, profesor asociado de la Universidad Nacional de Barranca. Se dedica a investigar cómo las interacciones entre microorganismos del suelo y las plantas. Su monólogo se titula Los amigos invisibles de las plantas. Bienvenido, Renzo. Gracias. Buenas tardes con todos. La etapa más feliz de mi vida la pasé con mis abuelos. Mi abuelo era agricultor. Recuerdo muy bien que los fines de semana nos llevaba muy temprano al campo. También recuerdo muy bien el olor del suelo, el olor del campo a las 5 de la mañana, ese olor a tierra mojada que creo que a todos nos gusta. Él me decía que ese olor era el perfume del suelo. Esto yo lo tomé muy sentidamente, pero no fue hasta la universidad que descubrí y aprendí que ese aroma es producido por algunas bacterias del suelo. Según datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, el 25% de la biodiversidad del planeta vive en el suelo. Casi un cuarto de toda la vida de vida en el planeta vive en el suelo. Y tan solo de ese 25%, 1% conocemos, ha sido descrita. Lamentablemente, esta diversidad desaparece lentamente por malas acciones humanas. Si mencionara la palabra suelo en estos momentos, probablemente recordaremos las dulces palabras de nuestras madres mandándonos a lavar las manos sucias por haber tocado el suelo. Pero quizás pocos reconocerán que en los suelos hay vida. Hay vida y hay vida por millones. Se calcula que en un gramo de suelo sano existen hasta 100 millones de microorganismos. Eso es un 1 con 9 ceros. Es decir, casi 3 veces la población peruana viviendo en un espacio tan reducido como una cucharita que tengo en mis manos. Sorprendente, ¿no es así? Pero que no les engañe su minúsculo tamaño, ya que realizan funciones importantes para el planeta y para la humanidad. Ya lo decía el padre de la microbiología, Louis Pasteur. El papel de los infinitamente pequeños es infinitamente grande. La cantidad y diversidad, es decir, qué tan variados son en cuanto a los microorganismos del suelo, está relacionado con su salud. Suelos sanos presentan abundantes y diversos microorganismos. Por el contrario, suelos enfermos presentan un número inferior y poco diversos de estos. Y como reza el dicho, suelos sanos, plantas felices. Esta felicidad se debe a la amistad entre plantas y microorganismos desde hace muchos millones de años. Nada más y nada menos, aproximadamente unos 450 millones de años. Una nada. Esta vieja amistad permite que las plantas puedan soportar cambios bruscos, como la falta de agua, los cambios de temperatura, convivir mejor con plagas y enfermedades, incluso captar su alimento de manera más eficiente. Qué difícil debe ser para una planta estarse quieta y hacer frente a todos los embates de la vida, al viento,
a la falta de agua, sin moverse. Para su buena fortuna tiene a sus amigos invisibles, los microorganismos del suelo. Ante esto tenemos una mala, una buena, pero también tenemos una esperanzadora noticia. La mala noticia es que nuestros suelos se están enfermando, año tras año. Y la vida de las plantas en un suelo enfermo es difícil. Nuestro alimento se hace menos nutritivo. Los cultivos ya no rinden igual. Y sobre todo que ya no son inocuos, porque empleamos una mayor cantidad de pesticidas. Pero la buena noticia es que en los últimos años nuestros científicos han logrado descifrar un rol importante que cumplen sobre todo estos microorganismos del suelo que se asocian con plantas. La noticia esperanzadora es que podemos utilizar estos microorganismos en beneficio de la agricultura y del agricultor, ya que en el futuro vamos a ser capaces de poder sacar provecho para obtener alimentos más nutritivos, más inocuos, más saludables y, ¿por qué no?, más deliciosos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, por ejemplo? Podemos reciclar los residuos orgánicos, hacer compost, producir alimento de los microorganismos del suelo, ese que les gusta mucho, producir materia orgánica, aprovecharlo en nuestro jardín, aprovecharlo en nuestras macetas. Estamos contribuyendo a una biodiversidad. Como instituciones, podemos incentivar estas buenas prácticas o hacer políticas que protejan una mejor conservación del suelo, es decir, proteger esta biodiversidad del suelo. Educando a nuestros pequeños a que comprendan que el suelo es un ser vivo, es un ente vivo y que sobre todo debemos cuidarlo. Gran desafío nos toca resolver a todos, considerando que en el 2050 seremos 10 billones de personas. 10 billones de bocas por alimentar, con alimentos nutritivos y seguros, cultivados en suelos sanos y saludables. Después de todo, creo que todos queremos seguir disfrutando al suelo y sobre todo al aroma del suelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renzo, por hacernos visible estos amigos normalmente invisibles de las plantas, ¿no? Y qué importantes son para que ellas puedan crecer mejor, ¿no? Así que muchísimas gracias y vamos ahora con el último monólogo. Les vuelvo a comentar a los que nos están siguiendo atentamente desde el Facebook, si tienen preguntas es el momento de hacerlos desde ya, porque tenemos ya el último monólogo que voy a empezar a presentar a continuación, así que si tienen preguntas, por favor vayan dejándolas en el Facebook. Tenemos a continuación a Eber Huanca. Él es ingeniero electrónico, doctor en sistemas mecatrónicos y profesor de ingeniería de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Le encanta construir con impresión 3D y se interesa por el desarrollo de tecnologías de robótica y sistemas espaciales. Su monólogo titula Trauco, Corso y Advíncula en la defensa magnética contra el ataque solar. Bienvenido, Eber. Muchas gracias. ¿Cómo están, amigos? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, te escuchamos. Excelente. Una de las pocas cosas que no cambian desde la aparición de la humanidad y la llegada del Perú a los mundiales es el firmamento, donde podemos ver un espectáculo estelar por las noches, y la estrella más cercana que tenemos es el Sol, fuente de energía que posibilita la vida en nuestro planeta. Sin embargo, esta misma energía podría destruirla, y si no fuese por las defensas naturales que la Tierra tiene, como la magnetosfera, la capa de ozono y la atmósfera, nuestro planeta no existiría. El Sol está en constante proceso de desgaste. Pierde aproximadamente 800 kilogramos por segundo. Y son partículas cargadas que viajan por el espacio y llegan hasta la Tierra a una velocidad asombrosa de 400 kilómetros por segundo, como irse de Arequipa a Tacna en un segundo. Si estas partículas impactasen directamente sobre la Tierra, se produciría la erosión solar sobre la Tierra, y con ello el fin de la vida. Paradójico que una fuente de energía y vida pueda acabar con ella misma.
Pero así como nuestra selección de fútbol, la Tierra tiene sus defensas que trabajan de manera magnética y maravillosa. Las partículas cargadas llegan a la Tierra como tiros libres al arco, y es ahí donde la magnetosfera, Juan Advíncula, Trauco o Corso defienden nuestro planeta, desviando los balones que llegan en forma de partículas cargadas y mantienen invicta a la Tierra. Pero hay explosiones solares poderosas que producen tormentas solares y que envían mayores cantidades de energía y que llegan a penetrar la defensa magnética de la Tierra como tiros potentes directos al arco. Y como último recurso de protección aún queda la atmósfera, que sería nuestro querido Gallese protegiendo la Tierra. Este constante trabajo de defensas y arquero produce las auroras boreales en el polo norte y australes en el polo sur. Solo cuando los ataques solares son extremos, que se manifiestan en forma de concentraciones coloridas de masa que se mueven en el cielo y se pueden ver en los polos durante los inviernos. Este fenómeno colorido es el resultado de la interacción de las partículas solares cargadas con los electrones de nitrógeno y oxígeno de la atmósfera. La magnetosfera, el escudo magnético de la Tierra, además de permitir que las brújulas funcionen y nos indiquen el norte magnético, es una manifestación de posibilidad de vida en los planetas. Por ejemplo, el planeta Marte tiene magnetismo muy débil y la vida de manera natural es prácticamente imposible. Lo mismo pasa en la Luna y otros cuerpos celestes, y es porque Trauco, Corso, Advíncula y Gallese, la defensa magnética está aquí, defendiendo la Tierra en un partido estelar donde se juegan la vida por nuestro planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ever, sobre todo ese símil que has hecho pues con nuestros futbolistas y la defensa que tiene el magnetismo de el escudo magnético de nuestra Tierra, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, este fue el último monólogo, no sé qué les ha parecido a ustedes. Hemos empezado hablando de los verdaderos fantasmas, ¿no? Los neutrinos, hemos hablado sobre la predicción del futuro usando datos, hemos hablado de insectos, de amigos invisibles de las plantas, volcanes, sismos, ecosistemas, el escudo magnético de la Tierra. Hemos hablado de vicuñas, del perro, que es el mejor amigo del hombre, el murciélago, que no nos gusta mucho, pero que es tan importante también para nuestro ecosistema. Hemos hablado de la importancia, bueno, mejor dicho, de no automedicarse, la automedicación, y hasta hemos entrado en temas o en términos tan complejos como la epigenética, la autofagia y los sistemas complejos, ¿no? Espero que les haya gustado a todos los que nos están siguiendo por el Facebook. Siguen dejando muchos comentarios que les ha parecido muy interesante, los monólogos, así que bueno, esta es la segunda edición de estos monólogos científicos, donde pues tenemos que reconocer y agradecer a nuestros investigadores que han invertido varios fines de semana justamente llevando clases los sábados y domingos para poder mejorar estas, tener habilidades de comunicación de un lenguaje un poco más sencillo, haciendo símiles o cuestiones que pues nos puedan llevar esa ciencia que tienen en el laboratorio, que lo saquen del laboratorio de sus papers y poder llevarla pues de una manera un poco más atractiva, un poco menos difícil, ¿no? Hemos llegado hasta, como digo, términos muy difíciles, pero creo que hemos empezado a cumplir este objetivo de sacar esa ciencia de los laboratorios, de los papers y llevarlo al público en general. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en el Facebook. Ahora sí, no sé si quién falta, Zaida, Claudia, si pueden encender sus cámaras para una foto final. Ahí está, perfecto, genial. Entonces, déjenme unos segunditos para hacer una captura de pantalla. Sonrían todos, por favor. Ahí está. Déjenme guardar aquí. Listo, ya está. Entonces, ahora sí. Bueno, simplemente muchísimas gracias, agradecer a todos los investigadores y participantes por todas esas ganas que han puesto en este curso, sobre todo el haber dedicado pues los fines de semana a aprender estas nuevas técnicas, y esto es solamente el primero de estos eventos. Esperamos que nos acompañen en siguientes sesiones, y también al público que nos sigue, que espero nos acompañen en las próximas sesiones de monólogos científicos de los investigadores. Así que muchísimas gracias a ustedes, y pues ya será hasta una siguiente sesión, posiblemente el próximo año. Así que buenas tardes con todos.
Bicentenario del Perú, 2021.